Un saludo muy especial a todos los seguidores de Cali Escribe. Hoy, día de reconocimiento por la partida del empresario, dirigente gremial y hombre muy importante en la colonia libanesa de Cali, Samir Camilo Dacash. Nos acompaña el doctor Carlos Holguín Sardi, exalcalde de Cali, exgobernador del Valle, ex senador de la República, varias veces ministro de Estado, quien fue jefe directo en esa alcaldía memorable de 1970-1971 de la ciudad de Cali. Entonces, y nos acompaña Juan Pablo Suárez Fiat de la colonia libanesa. Igualmente hemos recibido el reconocimiento de la Universidad del Valle, teniendo en cuenta que Samir Camilo fundó no solamente la Facultad de Economía del país, en su momento la mejor de Latinoamérica, sino que también el Magíster de Administración de Empresas, de la cual yo soy egresado y recibí enseñanza de Samir Camilo Dacache en ese magíster. Él fue fundador porque había hecho el magíster en Estados Unidos y economía en la Universidad de Beirut. Doctor Carlos, muy buenos días. Buenos días, Ramiro. Muy complacido de estar aquí con ustedes y de tener esta oportunidad de rendir un homenaje póstumo y un reconocimiento especial a ese gran señor, gran amigo y eficiente colaborador que fue Samir Camilo. A ver, doctor Carlos, ese conocimiento antes de usted invitarlo a ser parte de su gabinete, ¿cómo fue de Samir Camilo? Bueno, yo creo que habíamos coincidido en algunas otras oportunidades, pero particularmente en un grupo de jóvenes que reunía por allá en los años 64 o 65 Manuel Carvajal Sinisterra, que se llamaba el Grupo de los Martes. Y ahí coincidíamos eh, pues varios de esa generación que irrumpíamos a la vida pública. En el caso mío creo que no había otro, y a la vida económica y social, pues muchos otros como Germán Holguín, Alfredo Carvajal, Ernesto de Lima, Samir Camilo. Y esa era una reunión muy constructiva que don Manuel Carvajal auspiciaba, y allí pues entablé alguna amistad con Samir Camilo, y después pues logré que me aceptara él la dirección de valorización en un momento crítico por el estado de las obras que se venían adelantando para preparar a Cali para los Juegos Panamericanos. En esa reunión de los martes del Club Colombia, allí nació el proyecto del primer MBA, Magíster en Administración de Empresas de Colombia en la Universidad del Valle. Y fue uno de los gestores, Samir Camilo. ¿Qué recuerda de ello? Sí, efectivamente, pues ellos se empeñaron, y particularmente Samir Camilo, en crear ese programa. Trajeron al profesor Peter Drucker, si mi memoria no me falla, y él estuvo en Cali, pues en el primer curso, en los primeros cursos, y era una autoridad en la materia de la administración de empresas y en la materia económica. Eh, yo no pude, pues ya por mis actividades políticas y ya mi pertenencia a la Cámara de Representantes, en ese entonces, estamos hablando del año 66 o 67, ya había sido elegido representante de la Cámara, y entonces no pude participar en el MBA. En las principales ejecutorias de ustedes, usted como alcalde y esa gran oficina de valorización, recuerdo la calle Quinta y muchas otras obras, ¿cuáles fueron al lado de Samir Camilo de acá, doctor Carlos? Bueno, pues teníamos que completar una cantidad de obras, especialmente en el sur de Cali y la Nueva Granada,
la Tequendama, la Paso Ancho, la calle Novena, toda esa zona al frente de las piscinas panamericanas, lo que hoy es la unidad deportiva. Eh, la avenida Guadalupe hacia el Coliseo del Pueblo, o tal vez. Bueno, eh, acá, eso en el sur, en el oriente, pues también la calle 44, la prolongación de la carrera 15 hacia, hacia el oriente, la autopista suroriental, fue toda una cantidad de obras impresionantes realmente que se pudieron, la mayor parte de ellas, terminar para julio del 71 y algunas pues continuaron en lo que llamamos entonces el plan Continuemos. Ya para entonces se había retirado Samir Camilo de valorización porque él me aceptó el cargo únicamente hasta la fecha de la celebración de los Juegos, es decir, un poco más de un año. Doctor Carlos, en este aspecto finalmente le tocó a usted librar una gran batalla con un consejo adverso, mayoría de la ANAPO, y como parte de la controversia eran las obras de valorización, ¿cómo vio ese comportamiento de Samir Camilo ante un consejo que de la ciudad muy deliberativo y demás? En ese proceso de concertación y consensuar esas obras y sacarlas finalmente adelante, ¿cómo lo observó a él? No, pues esa fue una época realmente, porque el consejo más que deliberativo era agresivo. Recuerdo que pues el día de la instalación no querían que yo fuera como alcalde a instalarlos y me impuse a que tenía que ir y efectivamente entramos al consejo en medio de escupitajos y bueno, toda clase de ofensas, pero se hizo. Luego, tengo que ser claro, más que en las obras de valorización, ellos estaban enfocados en contra del empréstito del Banco Interamericano de Desarrollo para las obras en Cali, para el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. Y ese era el que querían destruir a toda costa. Con el equipo y pues nos hicimos la tarea una tarea de convencimiento y efectivamente pues logramos cambiar la actitud del Consejo y logramos un Consejo colaborador, estudioso, interesante, gracias al liderazgo del jefe de la ANAPO en ese momento, José Ignacio Giraldo, con quien finalmente pude entenderme muy constructivamente. En eso, naturalmente, contribuyó también Samir Camilo con su don de gentes, su experiencia empresarial, su respetabilidad como hombre de negocios y como hombre cívico, y naturalmente era una garantía de seriedad, de responsabilidad que el Consejo supo apreciar. Juan Pablo Suárez Fiat desde la colonia libanesa. ¿Nos recuerda esas ejecutorias a nivel del cuerpo consular de Samir Camilo, Juan Pablo? Buenos días. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Cordial saludo, Ramiro. Muy amable por la invitación. Gracias por la participación. Antes de darle un reconocimiento a Samir Camilo, que lo merece mucho, necesariamente hay que hacer un reconocimiento que todas estas personas que nombró el doctor Carlos Holguín al principio de su introducción tienen algo en común, y es el sentido de pertenencia por la ciudad. Si me habla del doctor de Lima, si me habla de todos esos personajes, es increíble lo que ellos sembraron y lo que nosotros
en estas generaciones que los seguimos a ellos, seguimos reclamando en la ciudad, porque si hay algo que le hace falta a Cali, doctor Carlos Holguín, usted nos puede seguir ayudando mucho en eso, es el sentido de pertenencia que necesitamos desarrollar en toda la comunidad. Yo tuve la oportunidad de hacer una presentación en un cabildo y pues el alcalde de turno me reclamó que yo estaba con mis pensamientos trasnochados de estos Juegos Panamericanos. ¿Cuánto no quisiéramos volver a tener esa misma época y vivirla? ¿Cuánto no soñábamos, eh, cuánto no recordamos esas niñas que en las tardes desfilaban por Cali porque venían de hacer el entrenamiento de bastoneras? Eso se sembró en Cali y eso es parte no solamente de lo que Samir Camilo hizo, sino un grupo de ciudadanos que verdaderamente hicieron mucho por la ciudad. Entonces sirva este programa no solamente para reconocer a Samir Camilo, quien además tenía un sentido del humor impresionante y en cada conversación que uno tenía con él, siempre había un chiste, una anécdota y algo que verdaderamente lo hacía sonreír a uno. Hace poquito que lo entrevistamos con Ramiro, pues pudimos colocar allí en la entrevista lo que Consuelo Lago decía de que la memoria de Samir Camilo era absolutamente envidiable. Y verdad que trascendió en el tiempo la forma como él con su memoria era una Biblia para todas las cosas de esta ciudad. A ver, Juan Pablo, de esa vida consular tan importante, de darle una plataforma internacional a la ciudad de Cali a través de sus familias localizadas en los diferentes continentes y en especial él, que fue prácticamente un decano de muchos años, de mucha respetabilidad. Recordamos a Harold Sangen, recordamos a los Bugó, en la colonia francesa, etc., los mismos Gilinski en la colonia hebrea, etcétera. Hoy Cali no llega a una cifra de 3.000 extranjeros. Hubo 2.000 israelitas. Hoy queda 150 israelitas en la ciudad de Cali, para información del doctor Carlos Holguín. ¿Cómo fue esa plataforma global, internacional, de un hombre estudiado su economía en Beirut y su magíster en los Estados Unidos? ¿Cómo fue esa experiencia de la familia suya y suya, Juan Pablo, alrededor de Samir Camilo Dacash? Pues que verdaderamente uno veía en todas las reuniones sociales, familiares, empresariales, que todo el mundo era considerado y tenía en cuenta. Y teniendo en cuenta sobre todo la relación que es bien importante manifestarlo aquí, la relación que existe en Cali entre los judíos y los libaneses o los árabes es absolutamente fraterna. Y en ese momento, o sea, por situaciones de la política internacional, yo no puedo decir que aquí tuvimos una enemistad con nadie en ningún momento, antes por el contrario, uno contar dentro de sus participaciones con los Malca, con los Dayan, con los Tesone, con toda una cantidad de familias en donde la fraternidad era absolutamente importantísima para la convivencia y la relación social. O sea que eso es algo innato en esa época que se vivió tremendamente bien. Bueno, excelente, Juan Pablo. Finalmente, doctor Carlos, cuando usted hace esa relación de obras que ejecutó Cali por valorización y las otras, realmente la historia nos ha permitido identificar que para nuestra generación hemos tenido la mejor alcaldía de Santiago de Cali. Recuérdenos la inauguración que de algunas obras usted hizo con el entonces presidente Misael Pastrana Borrero en la ciudad, obviamente también las obras deportivas, que ha sido la convocatoria más grande que ha tenido Cali en que el pueblo de todos los estratos socioeconómicos se volcaron sobre la alcaldía, la gobernación y el presidente de la República, festejando la inauguración de unas obras que nunca en la ciudad de Cali se han repetido, doctor Carlos. Sí, Ramiro, la verdad, pues
los juegos comenzaron el 31 de julio. El 15 días antes convocamos a Cali a una campaña de embellecimiento y de aseo. La ciudad tenía un muy mal servicio de aseo y estaba sucia y fea. Y la respuesta fue absolutamente sorprendente. Creo que no hubo casa a la cual no la limpiaran o le pintaran la fachada, la gente barriendo para adentro, el polvo de la calle. Bueno, una movilización cívica que yo creo que no se ha dado nunca, no solamente en Cali, sino creo que en muchas partes. Después, el domingo siguiente, el presidente Misael Pastrana nos visitó para enterarse previamente a la inauguración de los Juegos en qué estado se encontraban. Y con esa ocasión, pues no solamente recorrió las obras, en primer lugar tuvo pues un recibimiento, Cali se desbordó, salió a la calle multitudinariamente en una forma espontánea porque no era una cosa preparada, pues el presidente iba a recorrer unas obras, pero no había ninguna trayectoria predeterminada para que la gente saliera. Y la gente salió con un entusiasmo inmenso a recibirlo y a agradecerle la colaboración que, pues, indudablemente había prestado para la realización de los juegos y para la realización de muchas de esas obras. En esa ocasión inauguramos con él el zoológico y el parque de atracciones. De ese entonces, no sé si el parque de atracciones subsiste, pero sé que el zoológico es una joya de Cali y que se ha podido mantener muy exitosamente, cosa que naturalmente pues lo halaga a uno mucho porque saber que algo que se hizo hace 50 años todavía se conserva o mejor aún se ha mejorado, pues es de una inmensa satisfacción. Y también en esa ocasión con el presidente Pastrana no solamente vimos los, los escenarios deportivos, sino también algunas obras sociales de puestos de salud y escuelas que se estaban construyendo o que se habían construido, especialmente en el sector de Unión de Vivienda Popular. Allá se inauguraron tal vez cuatro concentraciones escolares, tres o cuatro concentraciones escolares, ya no recuerdo bien. Quiero Creo que ahí está agradecerle. la Escuela República de Israel como para sacar eso a Sí, colación. claro, por O supuesto. sea, que eso tiene un reconocimiento increíble en Cali. Sí, claro, por supuesto. Esa fue una de las escuelas que se inauguró entonces. Y quiero agradecerle a Juan Pablo su presencia aquí y pues ese reconocimiento que ha hecho a todas esas figuras de esa generación que evidentemente tuvieron una importancia muy fundamental, no solamente en la parte política, pues que también era el momento en que surgíamos Rodrigo Lloreda, Humberto González, Gustavo Alcázar, que Gustavo era un poquito mayor, eh, y en la parte empresarial, pues que hubo un cambio de generación propiciado por Manuel Carvajal Mm. para que la parte empresarial la encabezaran y la lideraran gente de una nueva generación, como pues lo que ya, los que ya hemos mencionado, y entre los cuales descollaba por sus calidades personales y por su amabilidad, su don de gente, su sentido del humor, Samir Camilo. Y Perdón bueno, que pues, diga esto, doctor. Se le escapó Bonilla Aragón por alguna situación. Un no, caleño de claro, Raca Mandaca. pues claro, Alfonso Bonilla pues fue el gestor, digamos, de la parte cívica de la organización de los Juegos.
Él hizo una labor de educación cívica de la Unidad de Acción Vallecaucana. Cuando yo llegué a la alcaldía, pues él me recibió con ciertas reservas por politiquero y por recién aparecido, bueno, las cosas que naturalmente ocurren, pero finalmente hicimos una llave muy constructiva con Lucía Moncaliano, con Aura Lucía Mera, con Marta Lucía Uribe, con un grupo de señoras que eran el comité cívico de los Juegos y que realizaron una labor encomiable también para, para la preparación y para el lucimiento de Cali en esa ocasión. Y no quiero pasar por alto lo que usted comentó, Juan Pablo, en el sentido de las muy buenas relaciones que ha habido o que hubo en Cali eh, La sobre siguen siendo. entre las distintas colonias o como se los quiera llamar, entre otras cosas porque para los Juegos, algunas de ellas se comprometieron en labores de enlucimiento. Y no recuerdo bien, pero eh, creo que la colonia israelita donó la fuente de la estación del ferrocarril, de la Esa avenida es de la las Américas. libanesa, esa es la libanesa, perdón que A le... la libanesa, La libanesa, sí. sí, probablemente. Y esta otra fuente que está al frente del Club Colombia también fue donada por una de las colonias. Fueron ellas las que las, eh, las patrocinaron y las construyeron, pues porque los recursos públicos no alcanzaban para tanto. Y lo señalo, y me perdona la equivocación, porque fue una cosa ejemplar. También en ese espíritu de Cali, de movilizarse todos los sectores, pues eso fue ejemplar que personas pues que ya llevaban algún tiempo en Cali, pero que de todas maneras venían de emigrantes recientes, pudieran realizar una labor tan encomiable como la que realizaron. Quedan un minuto, doctor Carlos, un mensaje final de reconocimiento a esa vida y obra en Cali de Samir Camilo Dacashi. Pues ojalá que la memoria de Samir Camilo nos inspirara para, como decía Juan Pablo ahora, volviéramos a tener una meta en Cali como fueron los Juegos Panamericanos, un proyecto de gran alcance. No estoy enterado, pero pues vamos dentro de 12 años, 11 años, a celebrar los 500 años de la Fundación de Cali. Esa no es una fecha que pueda pasar desapercibida y podría ser el pretexto para hacer una gran labor y ponernos unas metas y unos objetivos que le volvieran a dar un impulso a Cali. Ojalá el espíritu de San Camilo nos iluminara y iluminara a los caleños con ese propósito. Un mensaje de despedida pública a Samir Camilo Dacashi. Ya estuvimos el pasado sábado en la misa funeral de despedida, pero usted lo hace públicamente. Sí, Juan Pablo. ¿Yo? O le cedo el turno, doctor, y después yo como quiera. no, Juan Pablo, yo creo que yo ya terminé, ya dije. Bueno, pues en realidad hay un reconocimiento increíble en la memoria colectiva, no solamente de las colonias extranjeras, sino de toda la comunidad, porque Samir Camilo dejó huella y ejemplo en la comunidad por su don de gentes, por su caballerosidad, por su forma de, como empresario, hicieron una fábrica de unos alcances inimaginables en la comunidad, en donde estaba en Textiles El Cedro, que hoy en día queda el éxito de la calle Quinta allá en el sur. Eh, yo tengo un grato recuerdo de Samir Camilo en todos los aspectos de la vida familiar, social, de comunidad, como personaje de Cali. Me recuerdo mucho estando niño yo cuando él fue gerente director de valorización municipal y la labor que hizo en ese tiempo fue bastante importante. La huella que dejaron en Cali, todos ellos y estas personas que nos dejaron lo que, repito, un gran sentido de pertenencia
sí que valdría la pena y la oportunidad que eso se volviera a manifestar en la ciudad porque es lo que nos puede aliviar situaciones tan graves y tan difíciles. No puedo dejar de decirle en este momento, doctor Carlos Holguín, que el centro de Cali necesita una solución integral y no de pensamientos particulares, porque las soluciones integrales es cuando benefician a todos y no a unos pocos. 30 segundos, doctor Carlos, la despedida a su amigo Samir Camilo Dacash. Bueno, yo creo que ya se ha dicho todo lo que podríamos decir en un programa como este. Mil gracias, Ramiro, por la invitación. Mil gracias, Juan Pablo, por su compañía. Y pues vuelvo a repetir lo que ya dije. Ojalá el espíritu de San Luis Camilo nos ilumine para que en el futuro de Cali podamos volver a trazarnos unas metas ambiciosas, tanto en la parte pública como en la parte empresarial, en la parte cívica, como él se trazó siempre. Muchas gracias al doctor Carlos Holguín Sardi y al doctor Juan Pablo Suárez Fiat por su mensaje de unión caleña, unión vallecaucana, alrededor de grandes propósitos como marcó el periplo vital de Samir Camilo Dacash. Muy buen día a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias.